Hola, bueno, en este video vamos a estar trabajando con estadística, ¿sí? En el curso de cuarto año nos corresponde trabajar con estadística, en la cual trabajamos con variables cuantitativas, es decir, que representan cantidades, y lo que hacemos es agruparlas en intervalos, ¿sí? No trabajamos con los datos individuales, sino que los agrupamos en lo que vamos a llamar clases, ¿bien? Bueno, entonces en este ejemplo tenemos acá estos datos, ¿sí? Para ponerle un poco de historia, vamos a suponer que en una cierta zona, ¿tá? De un barrio, en una cierta zona, se quiere hacer un estudio sobre la cantidad de gigas que gasta por mes los hogares, ¿bien? Entonces, contando en un hogar lo que sería el internet de la casa, más lo que usen en los celulares los distintos miembros de la familia que iban allí. Entonces, se preguntó, no se le preguntó a todas las casas de esa zona, ¿sí? La población sería esa zona, que es la población a estudiar, sino que se considera una muestra. ¿Ah? Una muestra es una porción más pequeña de la población. Bien, estos son los datos de las respuestas que dieron las personas que integran esa muestra, los hogares. ¿Ah? Me puede ser que en un ejercicio me digan cuánto es la población en la muestra en este caso, o cuento cuántos datos hay. En total ahí hay 20 datos. Entonces en este caso la muestra que se tomó es de 20 hogares. Para nosotros 20 va a pasar a ser lo mismo que la población. Bien, entonces estos 20 datos los vamos a agrupar en clases, ¿sí? Bueno, entonces, primero que nada, cuando yo quiero separar en clases los datos, lo que necesito es saber lo que llamamos rango de los datos. El rango de los datos es, digamos, la distancia que hay entre el dato más chiquito y el dato más grande. Entonces, necesitamos identificar eso. ¿Ah? El menor dato y el mayor. El dato más chiquito que tenemos acá es 0, ¿sí? 0 giga que gastaron por mes. Y el dato más grande, eso lo hacemos mirando, ¿tá? Es 36. Entonces, una vez que identificamos cuál es el menor número y cuál es el mayor número, para conocer el rango, que es la variación esa de datos, lo que vamos a hacer es restar el mayor de los datos menos el menor. ¿Tá? Lo voy a plantear, aunque en este caso es muy fácil, ¿sí? Y eso nos da el rango, que en este caso es 36. Siempre es el dato más grande menos el dato más chiquito. Entonces yo sé que tengo una distancia, digamos, un espacio de 36 para separar en clases. En el ejercicio me tienen que decir en cuántas clases, las clases son los intervalos, en cuántas clases queremos separar esos datos. ¿Tá? En este ejercicio me piden 4 clases. ¿Sí? 4 clases, 4 intervalos. Esos 36 entonces los vamos a repartir en 4. ¿Sí? Esos 4 paquetitos tienen que ser del mismo tamaño. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar el rango y lo vamos a dividir entre la cantidad de clases que queremos armar para conocer la amplitud que va a tener cada una de esas clases. ¿Sí? Como quiero 4 clases, entonces la amplitud de la clase va a ser 36, que es mi rango, dividido 4. En este caso me da 9. Entonces, sé que cada uno de esos intervalos va a medir 9. ¿Sí? ¿Dónde va a empezar la primera clase? Bueno, en el más chiquito, en el 0. Entonces va a ir desde 0 hasta, tiene que medir 9. Entonces lo que haríamos en cualquier caso es el número menor más esta amplitud, que me dio 9, me va a dar el otro extremo de la clase. ¿Tá? En este caso, como es 0, es más fácil todavía
de 0 más 9 me da 9. Entonces anotamos así las clases. La primera clase, dijimos, va a ir desde 0 hasta 9. ¿Sí? Porque miden 9. Uso una coma para separar, o un punto y coma, ¿sí? Y voy a marcar. Siempre voy a empezar las clases con un paréntesis recto y casi siempre, menos en la última, voy a terminar con un paréntesis curvo. ¿Qué significa esa diferencia? Bueno, el paréntesis recto significa que el 0 está incluido en esa clase. Y el paréntesis curvo me está diciendo que el 9 no está incluido. ¿Está? Y ustedes me dirán, ¿y por qué entonces no ponemos hasta 8? Bueno, en este caso son todos números enteros. Pero podría ser que trabajara con números que tienen coma, por ejemplo. Entonces, yo estoy trabajando en intervalos de números reales. Abarco todos los números. Entonces, acá ¿qué digo? Voy a ir incluyendo el 0 hasta como tope el 9. Pero el número 8,99999, ese está incluido. Por eso no puedo poner hasta 8. ¿Está? Bien. La siguiente clase, entonces, arranca 9. Como dijimos, paréntesis recto. O sea, si yo tengo un 9 por ahí, va a ir en este intervalo y no en este. ¿Está? Dijimos, las amplitudes son todas de 9, así que 9 más 9, 18. Cierro con paréntesis curvo para que quede marcado que no incluyo el 18. La otra va del 18 hasta, 18 más 9, ¿sí? 27. Y la otra va desde 27 hasta 36. Y ahí sí cerramos. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando como que es el dato mayor, entonces ya sabemos que hay por allí. Si no, habría que armar otra clase más. Bien. Esas son las clases entonces. En los ejercicios en general nos pide que completemos una tabla donde vamos a tener las clases y vamos a tener distintas columnas, ¿sí? Entonces, estamos con un ejercicio básico de los clásicos de estadística. La primera columna va a ser frecuencia. ¿Ah? Frecuencia. O frecuencia absoluta pueden encontrar por ahí. La frecuencia lo que me dice es la cantidad de datos que hay dentro de cada clase, ¿sí? Esto es una pavada, porque lo que tengo que hacer es ir contando cuántos numeritos hay entre el 0 que no tocan el 9. Pero si bien es una pavada, ahí aparece la mayoría de los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cuenta y como piensa que es fácil, cuenta medio rápido y siempre algo se nos escapa. Entonces lo que está bueno es corroborar que cuando terminemos de contar, sumemos, porque como yo tengo 20 datos en total, si yo sumo los datos que hay en esta clase, los datos que hay en esta, en cada una, en total tengo que tener los 20 datos. Si me da más, algo mal hice, y si me da menos también. Incluso si me da 20, voy a ver que puedo tener errores. Pero bueno, está. Otra cosa que conviene es no tachar los números cuando los voy contando, porque si me equivoco después están tachados y no veo bien. Lo mejor es hacerles marquitas de colores, por ejemplo, o de alguna forma, para que me queden distintas y poder contar. ¿Está? Bien. Entonces, entre 0 y 9, ¿sí? Vamos viendo, el 1 entra, el 4 entra, el 0 entra, el 5 entra, el 0 entra, el 3 entra, el 1 entra, el 0 entra. ¿Sí? A ver cuántos marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Entonces en el primer intervalo tenemos 8 datos. No sé acá si les dije frecuencia o frecuencia absoluta. ¿Sí? Capaz que lo dije mal. Segundo intervalo. Ahora va desde 9
hasta 18. Acuérdense que el 18 no entra. ¿Sí? Los voy a marcar con otro color. Ahora voy a marcar acá que estos son los que marqué con rojo. Ahora voy con azul. Bien, de 9 a 18. El 18 no entra, así que este no. Este sí. Este sí. Estos no. Este sí y este sí. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Así que en el segundo intervalo son 5 datos. Para el tercer intervalo voy a marcar con violeta. Ahora van desde 18 hasta 27, pero no incluyo el 27. 18 sí. 1, 2, hasta el 27. Este me faltaba. Tengo 1, 2, 3, 4. Bien. Bueno, y ahora los últimos, ¿sí? Los que no marqué. Entre 27 y 36. Igual chequeemos. Tenemos 1, 2, 3. Acuérdense que ahora el 36 sí entra. Bien. Sumamos por las dudas para corroborar si da 20. Y efectivamente nos da 20. ¿Sí? Bien, entonces frecuencia quedó pronto. Ahora pasamos, siguiente columna. Frecuencia relativa se llama esta columna. Bien. La frecuencia relativa es el resultado de una división. ¿Tá? ¿Qué división? Es la división que hago haciendo frecuencia dividido la población o dividido la muestra. ¿Tá? Acuérdense, en este caso el total de datos es 20. Así que lo que voy a hacer es 8 dividido 20. ¿Ah? 8 dividido 20, 5 dividido 20, 4 dividido 20 y 3 dividido 20. La idea es poner los números con coma. ¿Sí? Bien. 8 dividido 20, esto me da 0,4. 5 dividido 20 me da 0,25. 4 dividido 20 me da 0,2. 3 dividido 20 me da 0,15. ¿Sí? Aquí, si todo está perfecto, cuando yo sumo estos numeritos, me tiene que dar 1. En este caso me da 1. El problema es cuando uno aproxima. ¿Tá? Y cuando aproxima, lo mejor es estar bien cerquita de 1. Entonces, pongan más números con coma. Por ejemplo, si me da 3 números después de la coma, y bueno, pónganlos, o pongan 2, ¿sí? Pero pongan, así me acerco más al 1, y redondeen bien. Bueno, frecuencia relativa, pronto. ¿Para qué me sirve la frecuencia relativa? Para poder calcular el porcentaje. Bien, esto de 4 clases, amplitud, rango, ya lo usamos, así que lo voy a borrar. ¿Tá? Eso solamente me sirvió para armar los intervalos. Una vez que armé esto, ya está pronto. Puedo borrar. La frecuencia entonces es como para organizar los datos. La frecuencia relativa me va a ir diciendo, me va facilitando las cosas para calcular el porcentaje. ¿Ah? ¿Cómo calculo el porcentaje? Bueno, el porcentaje lo voy a obtener haciendo la frecuencia relativa multiplicado por 100. ¿Tá? Entonces esto multiplicado por 100 me da 40. Esto multiplicado por 100 me da 25. Esto multiplicado por 100 me da 20. Y esto multiplicado por 100 me da 15. ¿Tá? Si todo está bien,
Cuando sumamos tenemos que obtener el porcentaje total. Siempre el porcentaje total, recuerden, es el 100%. ¿Tá? Si ustedes acá aproximaron, al multiplicar tampoco voy a llegar al 100%. ¿Bien? Pero estaría bueno por lo menos estar entre un 98 y un 102. ¿Sí? Si ya me da 91, no, redondar mejor acá, dejar más números. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer, intentar llegar al 100%. Bien, ahí tenemos porcentajes. En general se usa representar en un gráfico. Voy poniendo distintas columnas, cada columna representando una de las clases y las hago subir hasta el porcentaje. ¿Está? Bien, en este ejercicio en este momento no vamos a hacer gráfico, pero es algo que se podría hacer. Bueno, y ahora tiene que ver con lo que voy a hacer con medidas que a mí me piden en general. Me piden lo que es la media o el promedio, ¿tá? Que es decir, bueno, acá tengo los datos medio sueltitos, pero yo quiero saber en general, si yo tuviera que decir, bueno, en esta zona por hogar se gasta tanto de internet, se consume tantos gigas, lo que hacemos es hacer un promedio de esos datos. ¿Bien? Entonces, para hacer un promedio, lo que vamos a hacer es hacer lo que se llama calcular una marca de clase. La marca de clase es como un representante, porque yo tengo los datos de 0 a 9, ¿tá? De hogares que gastan desde 0 GB hasta los que gastan desde 9 hasta 9 GB. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un número que represente todos esos números que hay entre 0 y 9. ¿Cuál es el número el que está justo en la mitad? ¿Sí? Para calcular ese número que está en la mitad, a veces es más complicado darnos cuenta que otras, siempre lo que hacemos es sumar los dos extremos del intervalo, en este caso sería ser 0 más 9, y eso lo dividimos entre 2, ¿tá? Que nos da 4,5. Entonces, marca de clase, ¿tá? MC, marca de clase. En el primer intervalo, entonces, que va de 0 a 9 es 4,5. Para el segundo intervalo lo que tendré que hacer es lo mismo. Hacer 9 más 18 y lo que me da dividido 2. ¿Sí? Voy a tomar una calculadora para ir haciendo. Para el siguiente hacemos 18 más 27 y lo que me da dividido 2. $22,5 y el último es 31,5. Bien, entonces, ¿qué es esto? Dijimos, es el numerito que representa a esa clase, a ese intervalo. Yo podría decir en forma bruta, decir, bueno, 8 hogares gastan 4,5 de gigas. En vez de decir, hay 8 hogares que gastan entre 0 y 9. ¿Sí? No es cierto esto. Es una cuestión de generalizar un poco. Es decir, bueno, si tengo que tomar un representante de ese intervalo entre 0 y 9 gigas. Tomo el 4,5, la mitad. ¿Ah? Lo mismo en los otros, siempre es la mitad. Bien. Entonces dijimos que la marca de clase me sirve para calcular la media. La media, dijimos, se llama media o promedia. ¿Ah? Y es eso que capaz que ustedes recuerdan que sumo todos los datos. ¿Ah? Y divido entre la cantidad de datos que hay. Bueno, en este caso, como estoy trabajando con intervalos, no voy a sumar todos los datos, sino que voy a ir diciendo, bueno, hay 8 hogares que gastan 4,5. Bueno, yo debería sumar 8 veces 4,5. Lo que hago es multiplico. 8 por 4,5. 8 por 4,5. Y a esto le voy a sumar el segundo intervalo. 5 por 13,5. Porque hay 5 hogares que gastan 13,5. Más en el otro.
4 hogares que gastan 22,5, entonces es 4 por 22,5. Más, en el último, son 3 hogares que gastan 31,5, así que es 3 por 31,5. Y todo esto lo vamos a dividir entre 20, porque son 20 hogares en total, ¿está? 20 cantidad de datos, ¿sí? La población la muestra. ¿Cómo hago esta cuenta? Todo lo de arriba en la calculadora de corrido, pongo el igual y después divido entre 20. Vamos a hacerlo. Bien, la parte de arriba, digamos, me dio 288. Y esto va dividido 20. 14,4. Entonces, la media me dio 14,4. Yo podría decir entonces que en promedio, en todos los hogares, en cada uno de los hogares, se gasta 14,4 gigas. Bien. Ahora, hay otro dato que nos ayuda a interpretar todo, ¿sí? Y es lo que se llama desviación media. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, pasa con el estudio estadístico de los ingresos en las casas, y es que la media me da bastante alta. Y en general, si vos hablas con la gente, a la gente le parece que esa media es muy alta. ¿Qué es lo que pasa? Hay datos que están muy por abajo de esa media y hay datos que están muy por arriba. Entonces, al emparejar, queda bastante alto, pero esos datos están separados. Entonces, algo que está bueno saber, y es lo que nos dice la desviación media, es si los datos en general están cerquita de la media o están alejados. Si me dice que están alejados, es porque probablemente haya datos muy por arriba, pero también muy por abajo, ¿sí? En cambio, si están cerquita, realmente no sería tan mentiroso decir que en cada hogar se gastan 14,4 gigas. Ahora, ¿qué es poquito y qué es mucho? Y bueno, eso queda a criterio de quien esté haciendo el estudio de los datos, ¿sí? Bueno, entonces, esa información que yo les decía es lo que se llama desviación media. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Estudiar los desvíos, es cuán desviados están los datos de la media, y luego hacer un promedio igual que el que hicimos acá, ¿sí? Voy a borrar este cálculo ahora. Voy a dejar anotada la media ahí arriba. Bueno, para calcular la desviación media, lo que necesitamos, primero que nada, es lo que llamamos desvíos. Siguiente columna. La estoy haciendo con otro color para que vean que en realidad esta es la última que se calcula, y se calcula después de calcular la media. Esta es la columna de los desvíos. Bien, para calcular los desvíos lo que voy a hacer es hacer marca de clase menos la media. Y eso me va a dar la distancia que hay entre la marca de clase, que es el representante que está representando a la clase, la distancia que hay entre ese representante y la media que calculamos ahí arriba, que es 14,4. ¿Bien? Esa distancia puede ser negativa o positiva. Negativa significa que está esa distancia por debajo de la media, y positiva es que está por arriba de la media. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Marca de clase menos la media, que es 14,4.
4.5 menos 14,4. Y esto me da menos 9,9. Esto significa que este dato está 9,9 por debajo de la media. Ahora hacemos 13.5 menos 14.4 menos 0,9. Este está bastante cerca. ¿Sí? Igual está un poquito por debajo, pero muy poquito. 22.5 menos 14.4, siempre marca de clase, menos la media. 8,1. Ya nos alejamos de la media. Y 31.5 menos 14.4. 17,1. ¿Está? Bien, entonces ahora, para hacer la desviación media, lo que necesito es hacer un promedio de los desvíos. ¿Ya? No me tengo que olvidar que hay 8 hogares que tienen este desvío, hay 5 hogares que tienen este desvío, está esta separación con respecto a la media. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a calcular esas medias. Lo que sí voy a tener en cuenta es tomar solamente los números en positivo, lo que llamamos valor absoluto. ¿Está? Voy a omitir los signos de menos. Son todos números positivos para calcular la media. Entonces voy a ir haciendo 8 por 9,9 más 5 por 0,9 más 4 por 8,1 más 3 por 17,1. Todo eso dividido 20. Y eso me va a dar la desviación media. ¿Está? Voy a ir haciendo todo ese cálculo. Voy a borrar esto. Miren, ahí copié las multiplicaciones y hicimos todo dividido 20. Bueno, vamos a calcular eso. 9.9 por 8 más 0.9 por 5 más 8.1 por 4 más 17.1 por 3. Esto es igual 167,4. Y esto dividido a 20. Pongo el igual ahí que me aparezca, el 167,4 dividido 20. Es igual 8,37. Esa entonces es lo que llamamos, esto es la desviación media. Entonces la media lo que me dice es que en general en cada hogar se consumen unos 14,4 gigas. Pero la desviación media me dice, ojo que los datos están más o menos alejados de esa media, 8,37 gigas, que yo creo que es bastante, ¿está? Para lo que es el consumo de gigas, ¿sí? Creo que 8,37 es bastante, que la media no me está reflejando fielmente la realidad, ¿está? Fíjense que hay hogares que están consumiendo 0 gigas, o sea, no tienen acceso a internet, como quien dice. Sin embargo, ahí está diciendo que en todos los hogares se consume 14,4. Es una media y son medidas estadísticas, hay que tomarlas simplemente como eso. Ahí quedó pronto el ejercicio, lo único que se podría agregar es lo del gráfico.